aquí los lunes. Ok, mientras le compone aquí las pilas Alex, ¿verdad? Gracias a Dios, hermanos, que nos da la oportunidad de reunirnos nuevamente y tener esta tercera noche, ¿verdad? Tarde-noche, ¿verdad? De poder estudiar las Escrituras con respecto a esta transición, como dice hermano Asael, ¿verdad? De pastores, de ovejas a pastores, ¿verdad? De ovejas a pastores. Y ese es el tema que hemos estado hablando, hermanos. Si recuerda la primera noche, platicamos acerca del liderazgo bíblico, ¿verdad? ¿Cuál es el liderazgo que Dios estableció? Si usted recuerda, estuvimos considerando la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 3, verso 11 y verso 12, donde es claro, hermanos, cómo el apóstol explica acerca de cuál es el diseño que él hizo, especialmente nuestro Señor Jesucristo, para que la iglesia se organizara. Entonces hablamos acerca de ese liderazgo bíblico que consta de tener ancianos en cada congregación. Luego la segunda lección que vimos también el día de antier, el miércoles, pues fue acerca de que hacer esa transición de convertirse, de dejar de ser oveja para convertirse en pastor, pues era un reto para la congregación, ¿verdad? No todas las congregaciones realmente están dispuestas a hacer eso. Y el día de ayer hablamos del reto que representa también para los varones, ¿verdad? Los que pueden ser ancianos o los que van a ser ancianos, pastores u obispos, son varones. Entonces hay un gran reto para cada varón de la iglesia en poder llenar esos requisitos y desarrollar ese liderazgo adecuado. Y luego hablamos también acerca del reto que representa esto para los predicadores de la congregación, o el predicador de la congregación cuando hay solamente uno, ¿verdad? Entonces, sin embargo, dijimos que el día de hoy también íbamos a hablar acerca de este asunto de dejar de ser oveja para ser pastor, hablando de lo que representa, hermanos, este reto para no era para la congregación, ¿verdad? Aquí creo que se quedó atrás Alex, así que déjenme adelantarlo. No sé si lo pueden adelantar desde allá, pero si no, aquí es el último. Ok. Si quieren, aquí lo adelanto yo. Bueno, pero bueno, el día de hoy vamos a platicar acerca del reto que representa esto también para las hermanas de la congregación, ¿verdad? Para la mujer. Y lo que vamos a platicar, hermanos, en esta ocasión va a ser acerca de ¿cuál es el rol, hermanos, que la mujer debe de llevar a cabo? ¿Cuál es el rol que la mujer debe llevar a cabo cuando se trata de eso, ¿verdad? De establecer ancianos. Déjeme llegar aquí al punto, porque si no, no me voy a poder concentrar bien. Por lo pronto, habla su Biblia ahí en 1 Timoteo capítulo 3, y vamos a ver el verso 11 primeramente. 1 Timoteo 3, 11, ¿verdad? Ahí es donde vamos a empezar. ¿Ok? Ok. Bueno, fíjense, vamos a leer 1 Timoteo 3, 11. Dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, ¿verdad? Eso dice 1 Timoteo 3, 11. No pierda ese versículo, ¿ok? Y vamos a ir ahora a Tito capítulo 2 y vamos a leer el verso, del verso 3 en adelante, del verso 2, dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia, pero luego dice, y las ancianas asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a su marido y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Fíjense, hermanos, cómo aquí en el capítulo 3, verso 11, primero, vuélvase a Timoteo, capítulo 3, verso 11. Si usted se fija, en el capítulo 3, del verso 1 al verso 7, tenemos los requisitos o las cualidades de los ancianos. Ahí está, ese es, ¿verdad? Que un reto para la mujer cristiana. ¿Ok?
Entonces, si usted se fija ahí en 1 Timoteo, decíamos 3 del 1 al verso 6, tenemos los requisitos para los ancianos, y en el verso 8, Pablo dice, los diáconos asimismo deben de ser honestos, etcétera, 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 hasta el verso 10, pero luego en el verso 11 habla de las mujeres. Entonces, un buen reto, primero, aquí es saber de qué mujeres está hablando. ¿Se refiere a las mujeres que son esposas de los ancianos? ¿O se refiere a las mujeres que son esposas de los diáconos? ¿O se refiere a las mujeres en general? ¿Sí? Es una buena pregunta, ¿verdad? Especialmente porque después sigue hablando de los diáconos en el verso 12, cuando dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer, etc. Creo, hermanos, que en el verso 11 está relacionado con las dos cosas, tanto con cómo debe ser una mujer que es esposa de alguien que es anciano de la iglesia, y cómo es una mujer también que es esposa de alguien que es diácono de la iglesia. Creo que las dos partes estarían involucradas aquí. Pero aún más, creo que esto habla mucho acerca de cómo Dios desea que sea una mujer cristiana. Eso es la realidad. Ahora, cuando vamos, si usted se fija, ahí en el verso 11, habla de que sean honestas, no calumniadoras, sino que sean sobrias y fieles en todo. Esas son las cualidades que menciona ahí. Pero luego cuando vamos a Tito, capítulo 2, verso 3, habla de las ancianas. Pero ahí las ancianas no se refiere a que en la iglesia exista el oficio de ancianas. Ya explicábamos ayer que, bueno, esto sería incongruente, ¿verdad?, con la enseñanza de Pablo, también a Timoteo, por ejemplo, en el capítulo 2, cuando dice que no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y luego dice, ¿por qué? Porque Adán fue formado primero y después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, sería incongruente, puesto que el trabajo de los ancianos es gobernar la iglesia, que aquí en Tito capítulo 2, cuando dice anciana, se refiriera a mujeres gobernando la iglesia. Iría en contra de lo que Pablo escribió a Timoteo. ¿Sí? Entonces, las ancianas aquí se refiere a las mujeres que tienen mayor edad en la congregación. ¿Sí? Ahora, mire esto. De ellas dice que deben ser reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, y además deben enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, también a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, etcétera. Entonces, si se fija esos requisitos que pone aquí para las hermanas ancianas y también para las hermanas jóvenes, por lo que dice que las hermanas ancianas tienen que enseñarle a las hermanas más jóvenes, están muy cercanos a lo que dice Pablo, en 1 Timoteo capítulo 3, verso 11. Por eso digo, hermanos, que acá en Tito no tenemos duda que habla de las mujeres en general. No se está refiriendo propiamente a las mujeres que son esposas de los ancianos, ni a las mujeres que son esposas de los diáconos, sino a la mujer en general dentro de la iglesia. ¿Ok? Así que entonces, si nosotros, hermanos, queremos que ocurra el que haya esa transición de ovejas a pastores, ¿sí? Bueno, ya vimos que es un reto para la congregación. La congregación tiene que aprender este tema y estar convencida de que ese es el liderazgo que Dios eligió. Pero también es un reto para los varones, porque quienes van a ser elegidos como ancianos tienen que ser varones, no mujeres. Y también es un reto para los predicadores, porque quienes habrán de enseñar a la congregación y habrán de guiarla en el proceso de establecer ancianos, pues son los predicadores. Pero ahora sí que la mujer puede decir, bueno, ¿y nosotras qué? ¿Verdad? ¿No entramos en el juego o qué? No. Creo que hay una parte muy importante que la mujer tiene que desarrollar en el proceso donde una congregación está buscando establecer ancianos. ¿Sí? Por eso decimos que también pasar de oveja a pastor es un gran reto para toda mujer cristiana. Para toda mujer cristiana. ¿Ok? Así que mire esto, fíjese, primero,
vamos a hablar aquí de cuál sería el rol que una mujer debería de jugar en el establecimiento de los ancianos. Vamos a tratar de centrarnos en eso, ¿ok? Y mire, primeramente, vamos a decir que, puesto que la Biblia enseña que es la congregación la que debe de escoger a sus ancianos, la que debe elegir a quienes van a ser sus pastores u obispos, entonces la mujer no está ajena a eso, porque la mujer es parte de la congregación, ¿sí? Entonces, la mujer debe de tomar parte en ese proceso de llegar a elegir ancianos para la congregación donde ella se reúne, ¿sí? Puede ser que ella tenga marido cristiano o puede ser que no, pero independientemente de eso, ella es parte de la congregación y tiene que estar involucrada en esto. Hay tres cosas fundamentales que toda mujer cristiana debería de hacer, tenga o no tenga un esposo cristiano. Y primero es aprender sobre el tema. Ella va a ser una voz que va a elegir también. Por lo tanto, necesita aprender sobre el tema de los ancianos. También ella puede proponer varones para el ancianato. Y ella debe de participar en el proceso de la elección. No puede hacerse una elección por familia. No, que mi esposo sea el que diga, ¿verdad? Y lo que diga mi esposo yo hago. No, eso es individual. Cada hombre y cada mujer, cada miembro de la iglesia, sea joven, sea anciano, sea adulto mayor, sea adulto solamente, siempre y cuando sea miembro de la iglesia, tiene que participar en ese proceso. Por eso cuando hablamos del papel de la mujer, va a abarcar, vamos a decir, básicamente estas tres cosas. Sin embargo, fíjese en esto. El rol de la mujer en el establecimiento de los ancianos no se limita solamente a eso. No se limita solamente a participar, aprendiendo, a proponer hermanos que pudieran ser ancianos. No se limita solamente a seleccionarnos, sino que, mire, una mujer puede jugar un rol muy importante y pienso yo, hermanos, pienso yo que definitivamente lo juega porque en la mayoría de las congregaciones, la mayoría de los miembros son mujeres. ¿Sí? Entonces, fíjese, una mujer, si tiene su esposo cristiano, debe de motivar a su esposo, ¿sí? Para que aspire a ser anciano. Debe motivar a su esposo para que aspire a ser anciano. Así que, bueno, no tengo duda de que habrá hermanas que puedan ellas tener muchas ganas de que eso pase, ¿sí? Pero si usted tiene ganas de que eso pase y su esposo no, usted puede motivar a su esposo para que él llegue a tener ese mismo deseo que usted tiene. Pero sí le tengo que decir que tienen que ser motivos correctos lo que le motiven a usted, hermana, a desear que su esposo sea anciano, ¿sí? No por ganancia deshonesta, ¿ok? No para tener señorío, no para tener poder sobre los demás, ¿sí? Porque a veces, hermanos, eso es lo que motiva. Y eso es un motivo incorrecto, ¿ok? Ahora, también, hermano, una mujer puede contribuir a que su esposo tenga las cualidades necesarias. No solamente es motivarlo, sino ayudarle a su esposo para que cubra las cualidades que dice la Biblia que debe tener. ¿Ok? Si la Biblia dice que tiene que ser prudente y su esposo es muy bueno en todo, pero de repente se le ocurre cada locura, ¿verdad? Que luce imprudente, bueno, usted ayúdele y dígale, hijito, te estás equivocando, no es por ahí, es por acá. ¿Ok? Hay maridos como yo que somos bien obedientes, hermanos, ¿verdad? Se me hace que no voy a dormir adentro de la casa hoy, hermano. ¿Sí? Pero hay otros que son muy rebeldes y que no aceptan que su esposa les diga cuando están mal. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Somos malos cristianos cuando hacemos eso. Porque si Dios nos ha puesto a nuestra esposa para que sea nuestra ayuda idónea, ese es el propósito, ¿sí? El que ella sea ayuda idónea no es nada más para que te guise, para que te lave, para que te planche, es para que te ayude también en la parte espiritual. Y esa ayuda en la parte espiritual tiene que ver a veces con la corrección.
Y a veces ellas son las que corrigen las cosas que nosotros están deficientes. ¿Sí? Entonces, una mujer sabia va a motivar a su esposo para que aspire a ser anciano, si acaso no lo anhela, pero también puede contribuir ayudándole a su esposo a que tenga las cualidades necesarias. Pero además también, una mujer cristiana fiel que se enamora del ancianado, para que no me regañe Asael, ¿sí? Ni me regañe Alex. Luego le voy a platicar por qué Alex es el único que me regaña. Bueno, y mi esposa, ¿verdad? Fíjense, también debe de motivar a otros varones fieles a que sean ancianos. Tal vez usted, hermana, su esposo no aspira y no quiere serlo. Es válido eso. O tal vez usted, su esposo no es cristiano, ¿sí? Bueno, pero usted conoce a la congregación. Usted tiene muchos años en la congregación. Usted conoce a los hermanos de la congregación y sabe qué hermanos pudieran calificar. Bueno, motive a esos hermanos, anímelos. Y si usted, hermana, anhela que su esposo sea anciano y su esposo también lo anhela, no sea egoísta y nada más motive a su esposo, motive a los otros hermanos que también pudieran calificar. ¿Sí? Entonces, ¿se fijan cómo el papel de la mujer va más allá, hermanos, de solamente aprender sobre el tema, proponer a los varones que pueden ser ancianos y elegirlos? Va mucho más allá de eso. ¿Sí? Ellas, hermanos, van a motivar a su esposo, van a contribuir a que su esposo tenga los requisitos y pueden motivar a otros varones fieles para que también deseen ser ancianos de la iglesia. Ahora, fíjense en esto, hermano. ¿Cómo es que una esposa puede hacer esto? ¿Sí? ¿Cómo una mujer o una esposa cristiana puede hacer esto? Bueno, mire, primero, sea la esposa que Dios desea. Si usted es la esposa que Dios desea, ¿sí? Es un gran paso para que su marido pueda cumplir los requisitos que pide la Escritura. Y mire, en este tema me voy a tardar un poquito más, pero espero no tardarme tanto, ¿ok? Mire, primero, ¿cómo es la esposa que Dios desea? Algunos pasajes solamente los voy a decir, otros los vamos a leer, ¿ok? Pero, por ejemplo, la mujer que Dios desea es una mujer que esté sujeta al liderazgo de su esposo. Efesios 5, 22 y 23. Pero si leemos, por ejemplo, en Tito capítulo 2, una de las cosas que las mujeres de más edad deben enseñar a las mujeres más jóvenes es a estar sujetas a sus maridos, según dice el verso 5. Efesios 5, 22 y 23 le habla a los maridos diciendo que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, ¿sí? Y que la mujer debe estar sujeta a su marido en todo. Entonces, la esposa que Dios desea es una mujer que está sujeta al liderazgo de su esposo. No va a contribuir en nada a que su esposo alcance las cualidades para ser anciano si usted no es el tipo de mujer que se sujeta a su esposo. Si es una mujer rebelde, contradictoria, que está en constante pleito con su esposo, no va a ayudar a eso. Y ahorita vamos a ver por qué. Mire, pero también, ¿cómo es la esposa que Dios desea? También desea una esposa que respete a su esposo. En Efesios 5:33, Pablo escribió, después de que le dice al marido que ame a su mujer como a sí mismo, dice, y la mujer respete a su marido. ¿Sí? Y esta parte, hermanos, del respeto de la esposa hacia el esposo, es una de las partes más importantes en la buena relación en un matrimonio. Mire, hay dos cosas, hay dos cosas que se necesitan fundamentalmente en un matrimonio para que este funcione bien. Primero, lo que la mujer demanda. La mujer demanda, sí o sí, amor. Y si usted no es capaz de darle el amor verdadero a su esposa, no va a funcionar el matrimonio bien. Y al otro lado, si hay una cosa que el marido demanda sí o sí, es respeto. Todo marido que siente que su esposa,
que experimenta que su esposa no lo respeta, es un marido que no va a valorar a su esposa, que no va a creer que su esposa realmente le ame, aunque le digas honey, ¿verdad? Aunque le digas my love, aunque pongas ahí en el Facebook que te mueres por él y que no lo respetas, en realidad no le amas, hermano. ¿Sí? Pero bueno, no es el tema de la familia. Lo único que quiero que veas es cómo es la esposa que Dios desea. Si usted, hermana, es una esposa sujeta al liderazgo sano de su esposo, una mujer que respeta a su esposo, una mujer que verdaderamente ama a su esposo, no con ese amor meloso como del que hablaba ahorita, ¿verdad? De decirse my love, honey, todo eso. Bueno, eso se lo podemos dejar todavía a Alex y a Ania, ¿verdad? Que tienen poquito tiempo de casados. Pero ya los que tenemos muchos años, ya no andamos con esas cosas, ¿verdad? No quiero decir que sean malas, ¿verdad? Y si se conservan en el matrimonio eso, es bien, qué bueno. Pero la verdad es que el matrimonio llega al punto donde esa parte melosa se queda un poquito atrás y entra el verdadero amor. El amor que está basado en el compromiso, en la decisión, hermanos, y que tiene que ver con otras cosas, ¿ok? Por eso, en Tito capítulo 2, verso 4, se le dice a las hermanas de más edad que le enseñen a las hermanas más jóvenes a que aprendan a amar a sus maridos. Porque va a llegar el momento en que ese enamoramiento que enfrentamos cuando estábamos recién casados se va a quedar atrás. ¿Sí? Hasta nos vamos a reír de los cursis que éramos, ¿verdad? Pero vamos a llegar al punto donde vamos a demostrar el verdadero amor, ¿ok? Ese amor que es sufrido, que es benigno, que todo lo soporta, ese amor que no busca, que no hace nada indebido, ese amor que no busca lo suyo, etcétera. El amor ágape, el amor que Dios da. Así que tiene que ser una mujer que ame a su marido verdaderamente y una mujer prudente. Si leemos en Tito capítulo 2, verso 5, una de las cosas que deberían de enseñar, además de estar sujetas y de amar a sus maridos, en el verso 4, en el verso 5 también deberían aprender a ser prudentes. Y la palabra prudente ahí, hermano, da a entender que se trata de ser una mujer sencilla, no engreída, ¿sí? Y que tiene un dominio propio, que es capaz de dominarse a sí mismo, ¿sí? Que domina sus emociones, que es capaz de dominar su carácter. Recuerdo que hace algún tiempo, cuando el hermano David hablaba acerca del dominio propio, él decía, mira, por ejemplo, cuando un caballo, ¿verdad?, es salvaje, ese caballo tiene mucha fuerza. Aunque tú te quieras subir a él, no vas a poder. Aunque lo quieras agarrar, no se va a dejar. Necesitas poco a poco irlo amansando, ¿verdad? Hasta que ya está domesticado. Y entonces, cuando ya está amansado, ya lo puedes montar y entonces le pones un freno. Y con ese freno tú dominas a ese caballo. A eso equivale el dominio propio, ¿sí? Tu carácter, tu temperamento, tu personalidad todavía la tienes ahí. Como el caballo, su fuerza, su energía todavía la tiene ahí, pero está bajo control. Entonces, cuando dice Pablo que la mujer tiene que aprender a ser prudente, tiene que aprender a dominarse a sí misma. No hay nada peor en cualquier ser humano, hermanos, como el que estemos nosotros en el momento de perder nuestros estribos, como decimos, ¿verdad? Lo peor que nos puede pasar es que alguien nos saque muy fácil de nuestras casillas, ¿verdad? Como decimos también. Bueno, ser prudente, hermana, equivale a que tengas dominio propio. Ahora, fíjate, ¿de qué otra manera es la mujer que Dios desea? Bueno, Tito también, Pablo a Tito también le dice que tienen que ser mujeres castas. Y la castidad aquí tiene que ver con ser puras sexualmente hablando. Eso es realmente a lo que se refiere aquí. Pureza sexual tiene que ver con la santidad también. Entonces, la esposa que Dios desea tiene que tener también esta característica. Esa pureza, esa castidad sexual se muestra también, especialmente en el cristianismo, en las mujeres, especialmente en la manera de vestir, en la manera como
también se conducen ante las demás personas. No puede ser una mujer que sea provocativa, una mujer que sea sensual, una mujer que está buscando atraer a los hombres, porque es una mujer que está casada y tiene que tener pureza sexual, tiene que ser casta. Ahora, también dice Pablo que, hermanos, además de que sean castas, también deberían de ser buenas. Ahí, continuando con Tito, capítulo 2, verso 5. Castas, cuidadosas de su casa, y luego también dice buenas, ¿verdad? Y el término buena significa que es una mujer que, hermanos, siempre está buscando el bienestar para su esposo. Pero también, hermanos, tiene que ver con que sea una mujer como la que se describe ahí en Proverbios 31. Mire, vamos a ir tantito a Proverbios 31. A Proverbios 31. Y vamos a ver, hermanos, lo que habla ahí. Tú conoces que Proverbios 31 habla acerca de la mujer virtuosa. Mira lo que dice ahí acerca de esa mujer. Primero leamos el verso 11. Dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. ¿Sí? Una mujer o la esposa que Dios desea tiene que ser una mujer en quien su esposo pueda tener toda la confianza. ¿Sí? Ella dice que el corazón de su marido está en ella confiado. Así que entonces, pregúntense, hermanas, si realmente su esposo confía en ustedes en todo sentido, Pero mire también lo que dice el verso 28. Se levantarán sus hijos y la llaman bienaventurada. Se levantan sus hijos, y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Aquí estamos hablando de una mujer que es alabada por su marido y también por sus hijos, por su familia. Obviamente esta alabanza proviene por el tipo de mujer buena, por el tipo de mujer casta, por el tipo de mujer cuidadosa de su casa o trabajadora de su casa, que es esta mujer virtuosa, de acuerdo a Proverbios 31, y que es lo que dice Pablo en la carta a Tito, que deben de tener las mujeres. Deben de ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas. ¿Sí? Entonces, el esposo sabe que su esposa es una buena esposa cuando puede confiar plenamente en ella. Y producto de esa bondad que ella genera, y hermana, vale la pena que le dé una leída detenidamente a Proverbios 31, 10 hasta el final, para que vea cómo es buena esta mujer. ¿Sí? Entonces, esa mujer por su bondad es alabada por su esposo y también por su familia. ¿Sí? Y cuando leemos en el verso 31, dice, dadle del fruto de sus manos y alábenle en las puertas sus hechos. Es decir, que esta mujer también es alabada por los demás, por las personas que no pertenecen a su familia. Es decir, que es reconocida por sus hechos esta mujer. Y cuando leemos Proverbios 31, estamos hablando de todos hechos positivos que tiene esta mujer, a la que se le denomina la mujer virtuosa. Pero cuando regresa a Tito, capítulo 2, Tito habló ahí de que las ancianas sean reverentes en su porte. Y eso quiere decir que sean mujeres respetuosas y que respetan a los demás. Es decir, que mujeres que respetan a los demás y se dan a respetar también. ¿Sí? Entonces, ahora, ese es el reto que tienen las hermanas. ¿Sí? Ese es el reto y ese es el rol que van a jugar. ¿Para qué? Para que sus esposos puedan aspirar a ser ancianos. Número uno, tienen que ser la esposa que Dios desea. Esas son algunas características. Yo las he dicho muy rápido. Usted tendría que estudiarlas más detenidamente. Pero la pregunta que surge también es, ¿cómo pueden contribuir estas características de estas esposas así en que sus esposos cumplan las cualidades para ser ancianos de la iglesia? Bueno, cuando vamos nosotros a la primera carta a Timoteo, encontramos cuáles son los requisitos, por ejemplo, en 1 Timoteo 3, como ya hemos visto, ¿sí? Y encontramos, hermanos, que uno de los requisitos en 1 Timoteo 3, verso 4 y verso 5 es
que gobierne bien su casa, aquel que aspira a ser anciano, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Se fijan eso? Mire, un hermano lo expresa así. Dice que, bueno, que así como, por ejemplo, un futbolista, ¿verdad?, se prepara en un campo de juego de fútbol, así aquel que quiere ser anciano de la iglesia, el campo de juego donde se va a preparar es la familia. Es la familia. ¿Sí? Por eso dice que el que quiere ser anciano o el que anhela obispado, además de que sea irreprensible y marido de una sola mujer y todo lo demás que dice en el verso 2 y en el verso 3, en el verso 4 dice que tiene que gobernar bien su casa. La pregunta es, ¿cómo podría un varón cristiano poder gobernar bien su casa? ¿Cómo podría cuidar bien su casa, su familia, si su esposa no es el tipo de esposa que Dios desea? Sería muy complicado, ¿sí? Sería muy complicado, hermanos, tener hijos, hermanos, que estuvieran bien cuidados, bien guiados, bien ordenados, si la esposa no es la esposa que Dios desea. ¿Sí? Ahora, también va a ayudar, hermanos, en el asunto de que se requiere que los ancianos sean sobrios, prudentes y decorosos. Mire, ahí ahora en 1 Timoteo 3:2, prudente, sobrio, prudente y decoroso. ¿Ok? Sobrio, prudente y decoroso. La palabra sobrio, bueno, tiene que ver, hermano, con estar en sus 5 sentidos. Tiene que ver con estar siempre alerta, con estar despierto. Y la palabra prudente, como ya vimos, tiene que ver con el dominio propio. Y la palabra decoroso tiene que ver con que sea una persona ordenada. Pero si no tiene la esposa que es cuidadosa de su casa, si no tiene la esposa que tiene dominio propio, no conozco un varón que si tiene una mujer rencillosa, no caiga en las garras de la rencilla. Puede aguantar mucho, pero si la mujer está ahí, como una gotera continua, ¿verdad? Así dice Proverbios, ¿sí? Entonces va a llegar el momento en que va a llevar a su marido a que pierda la sobriedad, se nuble su pensamiento, pierda su prudencia, su dominio propio y pierda el orden y termine haciendo cosas que no están bien. ¿Sí? Por eso la mujer tiene que ser la esposa que Dios desea. Eso le va a ayudar a su esposo a que pueda ser sobrio, prudente y decoroso. Y también le va a ayudar a que sea amable, apacible y no iracundo. Bueno, eso lo dice también en el capítulo 3 de 1 Timoteo, verso 3. Dice, amable, apacible, ahí, en Tito 1:7, nos habla acerca de que el anciano, además de ser irreprensible, dice, no iracundo, no pendenciero, dice también. ¿Ok? Así que la amabilidad tiene que ver con un buen trato, la apacibilidad tiene que ser con vivir una vida tranquila, de paz, de orden, y el ser no iracundo es que es una persona que no se enoja tan fácilmente. Pero vuelvo al mismo punto anterior. Si tenemos una esposa que es iracunda, una esposa que no quiere sujetarse a su esposo, sino que es rebelde, una esposa que no es buena, una esposa que no es casta, una esposa, hermanos, que no busca realmente hacer lo que Dios desea, entonces, por más amable y por más apacible y por más tranquilo que pueda ser un varón, llega el momento en que truena, explota y va a dejar de cubrir los requisitos que Dios desea. ¿Se fija entonces por qué necesita ser una buena esposa? Ahora, también si es una buena esposa, también le va a ayudar a su esposo a que cubra
el requisito de tener un buen testimonio de los de afuera. Primera de Timoteo 3:7 dice que es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Y luego dice, fíjese después, para que no caiga en descrédito. ¿Puede un varón? Sé que hay muchas cosas por las que puede un varón cristiano perder su buen testimonio ante los de afuera. Pero también el que la esposa no sea la esposa que Dios desea, puede hacer que el buen testimonio de él se pierda. ¿Sí? Imagínate cuando la esposa gobierna al esposo, domina al esposo. No podemos tapar el sol con un dedo. No se puede hacer eso. Tarde o temprano las personas que nos rodean, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, nuestra familia que no es cristiana o la que es también, y la misma hermandad, aunque aquí el énfasis es con los de afuera, tarde o temprano se van a dar cuenta de eso y el buen testimonio de su esposo se va a perder, porque usted no es una mujer que quiere sujetarse a su esposo. ¿Sí? Pero también le va a ayudar a que sea hospedador. Tito capítulo 1, verso 8, nos dice que el anciano tiene que ser hospedador. Y hermanos, y si hay un requisito que para que el anciano, el que aspira a ser anciano pueda cubrirlo, depende, casi me atrevo a decir que un 99% de la esposa, es este de ser hospedador. ¿Sí? Hace muchos años, cuando recién llegué a San Bernabé, había un hermano y él era cristiano, su esposa también, pero su esposa se reunía muy poco. Él sí era relativamente fiel. Y un día, pues, tú sabes, cuando vas llegando a una congregación y empiezas a predicar, todo el mundo te quiere invitar a comer, ¿verdad? Bueno, casi en todos los lugares, ¿verdad? Conozco algunos que no, pero todo el mundo te quiere invitar a comer, así que ese hermano nos dijo, hermano, lo invito a comer. Ok, sí, hermano, vamos. Y fuimos a su casa. Pero ese día nos pusimos de acuerdo para un domingo, ¿verdad? Y fuimos a su casa ese domingo. Pero ese domingo nada más él había ido a la reunión, la hermana no. Así que cuando llegamos, la hermana tenía una cara, pero de enojada, hermano. Como diciendo, ¿por qué los trajiste aquí? ¿Verdad? Yo pienso que ella pensaba que a lo mejor yo le iba a empezar a regañar porque no había ido a la reunión. Pero bueno, pues no esa eran. Yo iba con ganas de comer, hermano, no para regañar a nadie, ¿verdad? Tú sabes cómo salimos un domingo a mediodía, ¿verdad? Ya queremos llegar a comer, ¿sí? Pero, hermanos, era tanto el enojo que se veía que tenía ella, que, hermanos, fue y sirvió los platos, nos sirvió a mi esposa, a mí, a mis hijos, al hermano, y ella se salió, y ya no regresó. ¿A dónde se fue o qué hizo? No sé si se quedó ahí mismo en la casa o qué pasó, pero terminamos de comer y el hermano pues bien apenado, ¿verdad? Bien apenado por eso. Él no comentó nada y nosotros comentamos nada, pero cuando salimos de ahí nos dimos cuenta que en realidad la hermana no nos quería ir. ¿Sí? Bueno, ¿te fijas en eso? ¿Sí? A veces cuando teníamos juntas en San Bernabé, porque iba a venir alguien a predicar y empezaban a decir los hermanos, yo hospedo al hermano. Le decía, hermanos, mire, primero vaya y pregúntele a su esposa. Y es que es cierto, hermano, porque a veces uno ni siquiera sabe si puedes hospedar o no. ¿Sí? Si nunca estás en la casa, no sabes cómo están los cuartos ahí, porque nomás llegas a dormir y al otro día te vas a trabajar y así estás, nunca le pones atención, pero tu esposa sí sabe. ¿Sí? Pero en cambio, si la esposa, hermano, no quiere ser hospedadora, pues el esposo no va a poder cumplir con este requisito. ¿Sí? Ahora, también le va a ayudar a los ancianos, hermanos, o a los que aspiran a ser ancianos, el que sea una buena esposa cristiana, para que ellos puedan ser justos y santos. ¿Sí? Justos y santos. También en Tito capítulo 1, verso 8, habla de que el anciano tiene que ser justo y santo. Pero, hermanos, tristemente, cuando hay una mujer que no se sujeta, cuando hay una mujer que no es como Dios desea, es probable que el marido actúe también injustamente, a veces en represalia hacia ella. Y esa santidad, hermanos, se pierda. Esa santidad moral se pierda también por la mala relación, por no ser el tipo de esposa que Dios desea. ¿Sí?
Entonces, se fijan, hermanos, cómo, hermanas, cómo se necesita, o el papel que ustedes desarrollen como esposas es fundamental para que sus esposos puedan aspirar a ser ancianos. Si usted no es la esposa que Dios desea, y debe de serlo, y le voy a decir que de acuerdo a la primera carta de Pedro, capítulo 3, ¿sí? Es ser la esposa que Dios desea no depende de que su esposo sea cristiano o no. Debe de ser la esposa que Dios desea. Ahora, si su esposo es cristiano, doblemente, hermanos, doblemente. Entonces, si usted, hermano, es la esposa que Dios desea, va a contribuir grandemente a que su esposo pueda cubrir los requisitos que se piden para ser cristiano, para ser anciano. Pero también tiene que ser el tipo de mamá que Dios desea. El tipo de mamá que Dios desea. Y mire, fíjese, ¿cómo debe ser la mamá que Dios desea? Primero, tiene que ser una mamá que ama a sus hijos. ¿Sí? Yo le pregunto a Vania, ¿amas a tu niña? Sí. Hermanas, ¿aman a sus hijos? Nadie va a decir que no, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Pablo dice aquí que las más grandes le enseñan a las más jóvenes a amar a sus maridos y a amar a sus hijos? ¿Qué acaso no aman a sus hijos? No, sí los aman. Pero a veces, hermanos, el amor que se manifiesta hacia los hijos no es el amor adecuado. Porque a veces el amor son solamente apapachos, caricias, palabras dulces, tiernas, pero no hay nada de disciplina, corrección. Y la verdad que cuando se ama a alguien, proverbista dice que el padre, cuando disciplina a su hijo, le está diciendo que lo ama. Pero si no lo disciplina, si no lo corrige, entonces es alguien que no quiere a su hijo. Por eso, hermanos, cuando nosotros empezamos apenas en el matrimonio y empezamos a tener hijos, a veces de repente batallamos con esa parte porque no queremos que nadie nos toque a nuestros hijos. Pero la verdad es que se necesita disciplina. Y a veces, hermanos, nosotros como papás vamos a trabajar y la esposa se queda con ellos, ¿sí? Y la esposa como que a veces toma ese papel muy rígido en cuanto a la disciplina, y luego cuando el esposo quiere corregirlos, ella no quiere. Porque como que siente que eso le corresponde a ella, ¿verdad? Pero la verdad es que no, hermanos, les corresponde a los dos. Por eso, la mamá que Dios desea, primero, tiene que ser una mujer que ame a sus hijos. Pero ese amor no es el amor solamente de decirle te quiero mucho, no es el amor solamente de acariciarlo, de darle lo que él quiere, sino es el amor que también incluye la corrección y la disciplina cuando es necesario. ¿Sí? Porque esa corrección y esa disciplina es a través de la cual una mamá va a poder decirle a su hijo que realmente lo quiere. Hace algunos años, ya muchos años atrás, cumplían 50 años de casados, el hermano Santos Cuellar y la hermana Leonor. Algunos de ustedes creo que los conocieron a ellos. Son los papás de Josué Cuellar, de los hermanos Cuellar. Y recuerdo mucho al hermano Rubén, a Rubén Cuellar, que a lo mejor lo conocen, que es el mayor de ellos, ¿verdad? Ahí estaban diciéndole ellos unas palabras a sus papás, ¿verdad? Estaba ahí todo muy, muy emocionante, ¿verdad? Por lo que estaba pasando. Y recuerdo mucho las palabras de Rubén, que le dijo a la hermana Leonor. Le dijo Rubén: mamá, yo solamente te quiero dar gracias por una cosa, por todos los pellizcos que me diste cuando estaba chiquillo. Por eso te quiero dar gracias, porque esos pellizcos son los que me hicieron ser el tipo de hombre que yo soy. ¿Verdad? Y el hermano Rubén hasta hoy sé que es un hermano y que es un hermano fiel, ¿sí? Entonces, es el papá de Sofía, ¿verdad? Por ejemplo, que los jóvenes la conocen. Entonces, es cierto eso, hermano. En ese momento no valora, tal vez no lo veamos así, porque la disciplina nunca es causa de gozo, sino de tristeza. Pero dice el escritor a los Hebreos que al final da fruto, hermanos, da fruto, un fruto de justicia. También trae paz a la vida de las personas.
¿sí? Entonces, una mujer debe aprender a amar a sus hijos, pero una mujer también debe de instruir a los hijos. Mire, cuando vamos allá al libro de Proverbios, vea Proverbios capítulo 1, verso 7 y verso 8. También creo que conoce usted este pasaje. Proverbios capítulo 1, verso 7 y verso 8. Dice, oye, hijo mío, estas palabras están dirigidas a los hijos. Oye, hijo mío, dice, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Es Proverbios 1, 8 y 9. ¿Sí? Bueno, aunque estas palabras están dirigidas a los hijos, lo cierto es que esto también es para nosotros como papás. Papá y mamá tienen que estar involucrados en la instrucción y en la dirección de los hijos. ¿Sí? Entonces, el amar a los hijos incluye esa instrucción. La mamá que Dios desea, ama a sus hijos, instruye a sus hijos también. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de nuestros días? Bueno, el problema de nuestros días es que nuestro mundo ha cambiado. Y en nuestro mundo en el que ahora vivimos, papá y mamá trabajamos. Y nuestros hijos quedan al cuidado de otras personas. A veces de los abuelos, a veces de una guardería. Yo no digo que esté mal eso, ¿verdad? Para nada. Pero lo que sí le digo es que el gran error que cometen muchos padres es que porque pasan muy poquito tiempo con ellos, entonces no quieren usar el tiempo que tienen para corregirlos, para llevar a cabo la disciplina, sino solamente para apapacharlos. Y ese es el gran error. Por eso es que de repente usted va al supermercado y encuentra a un niño haciendo berrinche y el papá nomás lo está viendo así. Y la mamá también lo está viendo, ¿verdad? Y no sabe qué hacer. O va a ser como Axel, un niño que había allá en San Bernabé, que le decía a su abuelita, porque su abuelita era la que lo cuidaba, porque su mamá no estaba con ellos, tenía otras dos hermanitas, y le decía, no me castigues, porque si me castigas, le llamo a capullos. ¿Qué tal? Y tenía 6 años el muchachito en ese tiempo. Ahora ya es un muchachote, ¿verdad? Pero así es, hermano, hoy día. Pero mire, en su casa manda usted, hermana, y manda a su esposo, no manda capullos. Ningún gobierno, ningún sistema educativo, ninguna autoridad le va a decir a usted cómo educar a sus hijos. Dios es el que le tiene que decir cómo educar a sus hijos. Así de sencillo. ¿Sí? Pero también tiene que ser, como mamá, una mujer cuidadosa de su casa. Tito 2:5. Cuidadosa de su casa, dicen los que saben de griego, que en lugar de cuidadosa de su casa debería decir trabajadora de su casa. Y en este caso, lo que significa es que es una mamá que se encarga de que las cosas que están relacionadas con la casa marchen bien. Los niños son atendidos, ¿sí? Se ve que vayan a la escuela, se está al pendiente de sus calificaciones, la casa es atendida, el esposo es atendido. Otra vez volvemos al punto del tiempo actual, donde los dos trabajan. Te quiero decirte, hermano, que si tú tienes la bendición de tener una esposa que te ayuda en tu posición, que tú eres el responsable de proveer económicamente para tu casa, de acuerdo a la Escritura, pero tu esposa te ayuda trabajando, bueno, justo es que tú le ayudes con el trabajo de la casa también. Porque ella no tiene la responsabilidad delante de Dios, sino tú. Qué bendición tener una esposa que nos ayude. Pero, siendo honestos, debemos de corresponder a eso que ellas hacen en favor nuestro. ¿Cómo? Ayudando en las labores de la casa. ¿Está mal que de repente agarres la escoba y le des una barrida, Alex? No, no está mal. Está mal que de repente, y voy a tener que llegar a hacer eso en la casa, hermano, porque ya mi esposa me está viendo feo, ¿verdad? ¿Sí? Pero es que a veces me quiero arrimar a lavar las vasijas y me dice, no, quítate, tú no. Bueno, pues no, ¿verdad? Y yo que no me estoy esperando que me digan que no, pues me quito, ¿verdad? Pero, hablando en serio, hermanos, Dios desea que la mamá sea así, que esté al cuidado o al pendiente de sus hijos. Ahorita hablábamos de Proverbios 31:28, donde la mujer esa de Proverbios 31 es alabada por sus hijos. ¿Sí? Los hijos que están ahí y que están a veces poniendo mucho gorro, ¿verdad? Pero que de vez en cuando, hermano, ¿a poco no se te acercan y te dan un beso? ¿Verdad? Y eso te quita todo el cansancio que tienes, ¿no? Entonces, una mujer que es alabada por sus hijos.
Sé que hay muchas cosas más que se pudieran decir, pero bueno, creo que esta es la parte fundamental de lo que Dios desea de una mamá. ¿Y cómo va a ayudar, hermanos, esto a que un esposo pueda ser anciano? ¿Cómo va a ayudar el que sea la mamá que Dios desea? Bueno, ahorita hablábamos de alguien que gobierne bien su casa. Y es lo mismo, hermanos, aquí. Si tú como mamá haces un buen papel, si tú haces lo que Dios desea, si cooperas con tu esposo también en la crianza, en la disciplina de los hijos, entonces vas a ayudarle a tu esposo a que gobierne bien su casa. ¿Sí? Pero también va a ayudar a que los ancianos o los que aspiran a ser ancianos tengan a sus hijos sujetos con toda honestidad. Mira, en 1 Timoteo 3, verso 4, dice que gobiernen bien su casa, pero dice que tengan sus hijos en sujeción con toda honestidad. Es decir, la palabra honestidad, hermano, significa con todo honor. Es decir, que esos hijos están sujetos no por coerción, no porque los obligan a estar sujetos, sino porque consideran un honor el sujetarse a sus padres. Eso es lo que significa ahí. Así que alguien que gobierna bien su casa, entonces va a lograr que sus hijos se sujeten a él con todo honor, con todo respeto. Pero ¿saben quién va a contribuir a eso? La mamá. Si la mamá le enseña al hijo que respete a su papá, él va a aprender. ¿Sí? Pero si la mamá se la pasa hablando mal del esposo, hablando mal de su papá, y tu papá es esto, tu papá es lo otro, y tu papá, a lo mejor sí lo es, pero no deja de ser su papá de él. Y él necesita aprender a respetarlo, porque es su papá. Nada más por eso, porque es su papá. Nadie de los que estamos aquí hemos tenido papás perfectos, pero les respetamos porque fueron nuestros papás. Nuestros papás. Por eso. Y el mandamiento que tenemos como hijos es que honremos y respetemos a nuestros padres, sean cristianos o no, sean buenos o no, son nuestros papás. ¿Sí? Entonces, si una mujer hace una buena labor como mamá, va a propiciar, va a promover que sus hijos aprendan a respetar a su papá, a verlo como lo que es, su papá, quien está llevando a cabo el liderazgo dentro de la casa. Pero también le va a ayudar a tener hijos creyentes que no estén acusados de disolución o de rebeldía. Mire, vuelva conmigo a Tito capítulo 1 y mire el verso 6. Después de que dice que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, dice que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. ¿Sí? Bueno, cuando pienso, hermanos, en quién influye más en un hijo para que un hijo venga a ser cristiano, creo que la mujer, la mamá, influye más que el papá. Porque el papá va a trabajar generalmente. La mamá pasa más tiempo con ellos. Y si ella es una buena cristiana y es una buena mamá cristiana, entonces eso va a propiciar que sus hijos, cuando llegan a la edad adecuada, deseen ser creyentes y se bauticen y puedan venir a ser parte del pueblo de Dios. Pero si la mamá no es una buena cristiana, a pesar de que los lleve a la iglesia, a la reunión de la iglesia, a pesar de que trate de enseñarle historias bíblicas, pero si no es una buena cristiana, entonces difícilmente esos hijos van a querer obedecer el evangelio. Si no se preocupa por ellos, si los deja que anden con malas compañías, si no se preocupa por disciplinarlos cuando necesitan disciplina, entonces difícilmente van a llegar a obedecer. ¿Sí? El proverbista dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Y ahí la palabra necedad no tiene que ver con ser un necio, con ser alguien imprudente o con ser alguien obstinado, aunque algunos sí lo son, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver con eso. Lo que está diciendo es que la inexperiencia está ligada al corazón del muchacho. Nuestros hijos son inexpertos. Necesitamos ayudarles con la experiencia que tenemos.
Pero si como mamás no aprendes a amar a tu hijo, solamente lo apapachas y nunca lo corriges, si como mamá no cuidas de tu casa, no estás al pendiente de él, a veces pasa uno por las calles, ¿verdad? Ahorita que hace mucho calor, en las colonias, no sé si aquí en Cadereyta, aunque aquí en Cadereyta se me hace que todavía se duermen temprano o se duermen tarde, igual que en Monterrey. Pero anda uno por las colonias, hermano, a veces cuando anda dando estudios, y son las 11, 12 de la noche, y andan los huerquitos de 7, 8 años ahí correteando en las calles. ¿Y dónde están los papás de esos niños, hombre? ¿Cómo ese niño se va a poder levantar en la mañana a tiempo para ir a la escuela? Que no hay cuidado, hermanos, porque la gente, estamos viviendo nuestras vidas egoístas como papás, haciendo lo que nos queremos hacer, prendidos a veces del teléfono, ¿verdad? Y se nos olvida cumplir la tarea que tenemos que cumplir. Pero cuando una mujer, hermanos, es la mamá que Dios desea, entonces va a contribuir a que su esposo pueda tener el requisito de tener hijos creyentes, porque ellos van a obedecer el evangelio muchas veces por la influencia de su mamá. Y también llegarán a ser no acusados de disolución o de rebeldía. Mire, esta frase, acusado de disolución o rebeldía, se puede traducir con una sola palabra: alguien que es incorregible, alguien que ya está tirado al pecado y que ya no hay manera de regresar. ¿Ok? Muchas veces eso sucede por el mal trabajo que hacemos en casa. Pero también va a ayudar a los ancianos a tener un buen testimonio de los de afuera, como lo decíamos ahorita. También, definitivamente, si es una buena mamá, entonces el esposo va a tener un buen testimonio de los de afuera, porque los demás reconocerán que ella es una buena mamá. ¿Sí? Le han dicho alguna vez: oye, fulana, qué buenos hijos tienes, qué bien te salieron esos huercos, ¿verdad? ¿Sí? Y uno dice: pues mi trabajo me costó, ¿verdad? Y sí, es cierto, hermano, la gente va a ver eso, ¿sí? Recuerdo que cuando mi esposa y yo nos fuimos a Memphis a estudiar, hermano, pues ya nos fuimos viejos, ¿verdad? Honestamente, ya nuestros hijos estaban en la universidad. Alejandra ya se había casado, mi hija mayor, y nos quedaban los dos varones. Y nosotros le dijimos a ellos: ¿se van con nosotros 2 años? En 2 años van a aprender inglés bien allá. David dijo: no, yo no necesito eso, yo sé inglés, ¿verdad? Y no quiero dejar la universidad. Y Jesús dijo: yo tampoco, yo no voy a dejar la universidad, nosotros nos quedamos aquí. Y se quedaron en nuestra casa a vivir los 2 años. Cuando regresamos, una vecina nos dice: oye, qué buenos hijos tienen ustedes. 2 años solos aquí y nunca hemos visto que hayan hecho algo malo. De la casa a la escuela, de la escuela a la casa, nada más. Pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero estoy seguro que mi esposa pensó: mi trabajo me costó. Mi trabajo me costó. ¿Sí? Eso sí, ya cuando estábamos allá, a los 3, 4 meses, ya decíamos: ¿cuándo se termina esto para regresarnos, verdad? Pero, pues 2 años, hermano. Claro que ellos iban a vernos allá, ¿verdad? Pero sí era difícil. Pero ese buen testimonio, hermano, se puede perder. Pero mire, por último, pues le dije que en esta me iba a tardar un poquito más, ¿ok? Así que téngame tantita paciencia. También tiene que ser la mujer cristiana que Dios desea. ¿Cómo es la mujer cristiana que Dios desea? Bueno, solamente los voy a mencionar, hermanos, estos puntos aquí. Una mujer reverente en su porte. La frase reverente en su porte significa una mujer que respeta y se da a respetar. No es una mujer que anda bromeando constantemente, ¿sí? No es una mujer que es maliciosa, ¿sí? Es una mujer respetuosa. Respeta a los demás y se da a respetar también. Es una mujer que no es calumniadora, Tito capítulo 2, verso 3. Es decir, no es una mujer que está levantando falsos o que está murmurando de los demás. Es una mujer sobria, es una mujer que está alerta, que está al pendiente de lo que pasa en casa, de lo que pasa en la vida de la familia, etc. Es una mujer que es maestra del bien, que está enseñando a las mujeres más jóvenes. Qué privilegio, hermanos, estar en una congregación donde hay muchas hermanas que son ya grandes de edad. Hermanas jóvenes, pídanle consejo a esas hermanas, y hermanas viejitas o de más edad, enséñenles a las más jóvenes cómo criaron a sus hijos, cómo les ayudaron a sus hijos, qué hicieron, ¿sí? Para que les fuera bien. Tiene que ser una mujer honesta también, como dice 1 Timoteo capítulo 3, verso 11. Tiene que ser también, bueno, ¿sí? Una mujer fiel en todo. Una mujer fiel en todo indica una fidelidad, hermanos, al Señor. Una fidelidad también en su matrimonio.
Una mujer que sirve a los santos, 1 Timoteo 5:10. Una mujer que está socorriendo a los afligidos, 1 Timoteo 5:10 también. Una mujer que no anda de chismosa y entremetiéndose en lo ajeno, 1 Timoteo 5:13. Una mujer que tiene buen testimonio de los demás, 1 Timoteo 5:10. Ese es el tipo de mujer cristiana que Dios desea. ¿Sí? Ahora, ¿cómo va a ayudar esto? Bueno, esto le va a ayudar a los ancianos o a los hermanos que aspiran a ser ancianos. Les va a ayudar otra vez a tener un buen testimonio dentro y fuera de la iglesia, hermanos. ¿Sí? Porque si usted aspira a ser anciano, pero su esposa no es la mujer cristiana que Dios desea, lo primero que la iglesia le va a decir es: usted sí, mi hermano, pero su esposa no. ¿Ok? Y usted puede decir: pero es que ella no va a ser la anciana, sino yo. Sí, es cierto. Pero su buen testimonio está de por medio. ¿Sí? Va a ayudarle también a su esposo que aspira a ser anciano a no ser codicioso de ganancias deshonestas. Una mujer, hermanos, que no es una buena cristiana y que está, hermanos, sedienta de poder, va a hacer que su esposo, quiera ser anciano para ella tener el poder. Y eso es lo que no debe pasar. Porque los ancianos no deben de ser codiciosos de ganancias deshonestas. Y cuando dice ganancias deshonestas, no es solamente ganancia económica. Puede ser la ganancia de poder, la ganancia de prestigio, la ganancia de tener un nombre. ¿Sí? Va a ayudar también a los hermanos que aspiran a ser ancianos a ser amantes de lo bueno. Ese es un requisito que Pablo dice también en Tito 1:8. Pero amante de lo bueno significa que tiene pasión por las cosas que son buenas, que está apasionado por hacer lo bueno. Pero si él tiene una esposa que no es buena cristiana, difícilmente él va a poder mantenerse puro, limpio, porque ella lo puede motivar a hacer cosas que no son buenas. ¿Sí? He conocido hermanos, por ejemplo, que han tenido en sus manos la ofrenda de la iglesia. Y los hermanos son buenos, pero su esposa no. Y a veces han salido defraudados, hermanos, la iglesia, con el tesoro de la iglesia, por causa de que la esposa es la que influye negativamente en su esposo. No puede ser amante de lo bueno. Y especialmente va a ayudar a los ancianos a poder apacentar la grey de Dios. El ser anciano tiene que ver con cuidar de la iglesia. Así que la esposa tiene que estar de acuerdo con él. Y si es una buena cristiana, así como su esposo anhela cuidar de la iglesia, ella también lo va a anhelar. Y le va a ayudar a su esposo en el trabajo. Va a estar con él en los momentos en que él necesita que esté con él. Le va a ayudar también cuidando de la hermandad en el trabajo que ella puede hacer desde su trinchera como esposa de él. No ocupando un lugar de liderazgo, definitivamente que no, pero sí apoyando el trabajo de su esposo como anciano de la iglesia. Entonces, si usted creía que esto era para varones solamente, pues se equivoca, hermano. ¿Sí? Quiero solamente terminar con esto, con estas 3 preguntas. Quiero que se las haga usted, hermana, esta noche. ¿Qué estoy haciendo yo para que mi esposo crezca y se desarrolle espiritualmente? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Le estoy ayudando a que sea mejor cristiano o en lugar de ayudarlo, lo estoy perjudicando espiritualmente? Es una buena pregunta que toda mujer cristiana tiene que hacerse. La segunda pregunta: ¿estoy siendo la esposa, la mamá y la cristiana que puede apoyar a su esposo para que un día alcance las cualidades para ser anciano en mi congregación? ¿O estoy yo siendo ese obstáculo, ya sea como esposa, como mamá o simplemente como cristiano? ¿Sería acaso ese impedimento para que mi esposo tenga las cualidades que Dios requiere? ¿Sería acaso yo el impedimento para que mi congregación no logre tener ancianos? Pregunta que toda mujer se debe de hacer. Así que, ¿cuál es el liderazgo que Dios desea? Que haya ancianos. Ese es el liderazgo. ¿Sí? ¿Es un reto pasar de oveja a pastor? Sí. Es un reto para la congregación.
es un reto para los varones, es un reto para el predicador y es un reto para las mujeres también de la congregación. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a hacer un recesito y luego vamos a regresar con las preguntas. ¿O quieren que le sigamos? ¿Seguimos de una vez con las preguntas? No sé si hay hermanos que faltaron de papelitos. Bueno. ¿Alguien faltó de papelitos? ¿Puede hacer sus preguntas aquí? ¿Alguien más faltó de papelitos, hermanos? Vamos a pasar a las preguntas. Tenemos unas ya que se enviaron al grupo. ¿Hay preguntas ya listas? Voy a levantar la mano y vamos a pasar por ellas. Bueno, primero quiero decir que lo que yo vaya a responder, ¿ok? Es mi respuesta, ¿verdad? La respuesta final y verdadera la tiene Dios, ¿ok? Bueno, fíjense, voy a empezar para ahorrar el tiempo, hermanos. Yo sé que ya tiene hambre y que a lo mejor ya se quiere ir, pero mire, anoche estuvimos sin luz, ¿verdad? Y como quiera nos aguantamos, así que ahorita estamos con el climita, estamos tranquilos. ¿Qué va a hacer allá afuera? Está el calorón y se va a su casa y también está el calorón, ¿verdad? Así que mejor aquí nos quedamos tantito más. Inclusive si usted de repente ahorita no quiere escribir la pregunta y la quiere hacer de viva voz, también podemos hacerlo así, ¿ok? Pero mire, hay una pregunta que es interesante y de hecho no es la primera vez que me lo hacen y varias personas me lo han hecho. La primera pregunta dice que, por ejemplo, cuando en 1 Timoteo 3, verso 2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, luego dice, marido de una sola mujer, ¿sí? ¿Qué significa eso de marido de una sola mujer? Y en Tito también lo dice, ¿verdad? En el verso 6, Tito 1:6, marido de una sola mujer, ¿ok? Marido de una sola mujer, y surgen dudas, ¿verdad? Primero quiero ponerlo en el contexto de cuando se dijo esto, ¿ok? Pónganme atención en esto. Cuando se dijo esto, hermanos, la iglesia estaba empezando. Por ejemplo, Pablo había dejado a Timoteo en Éfeso, aquí. Esto fue dicho en un principio para la iglesia de Éfeso en parte, porque cuando empieza la carta, Pablo le dice a Timoteo, por esta causa te dejé en Éfeso, para que corrigieses, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ¿sí? Y Éfeso era una ciudad mayormente gentil, ¿sí? Era una ciudad de gentiles, y la iglesia en su mayoría eran gentiles. También había judíos, obviamente. Y la zona de Creta, o la isla de Creta, también en su mayoría eran personas gentiles, ¿sí? También había judíos, pero en su mayoría eran gentiles. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo eran los matrimonios en ese tiempo? Bueno, si pensamos en el mundo judío, recordamos que había un gran problema con respecto a las segundas nupcias. Jesús inclusive se tuvo que enfrentar con los fariseos que le preguntaron si era lícito repudiar a la mujer por cualquier causa. Y Jesús le da la respuesta ahí, no voy a hablar de eso. Pero eso nos indica que entre los judíos el estarse separando de la esposa era algo común. Cristo lo que quiso hacer es corregir eso para que se detuviera la serie de divorcios constantes que había, ¿sí? Pero entre el mundo gentil era todavía peor, todavía peor. Hay escritores que hablan de la gran cantidad de divorcios que las personas llevaban a cabo. Si hoy nos asustamos con la gran cantidad de divorcios que hay, si nos hubiera tocado vivir en la época del Imperio Romano, nos sorprenderíamos porque nos daríamos cuenta que era lo mismo, ¿sí? Creo que es Tácito, un historiador romano, el que dice que escribe acerca de cómo los romanos veían esto y describe acerca de una pareja que se fue a casar. Y esa pareja que se iba a casar tenía una peculiaridad,
Y es que los dos eran divorciados, pero eso no era lo peculiar, sino que los dos coincidían en el número de veces que se habían divorciado. ¿Saben cuántas dice Tácito? 21 veces. ¿Ok? En ese contexto, muchos llegaron a la iglesia. ¿Ok? La gente, Pablo predicaba el evangelio y la gente se bautizaba. ¿Sí? Y entonces Pablo empieza a enseñar acerca de lo que es correcto dentro del matrimonio. ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente Dios dice acerca del matrimonio? Y es posible que dentro de aquellos cristianos que había ahí, había personas que habían tenido vidas así. ¿Sí? Vidas completamente deshonestas en cuanto al matrimonio, y hubieran pasado por haber tenido varias mujeres o varias esposas antes de venir a ser cristianos. ¿Sí? No estoy enseñando aquí nada que tenga que ver con el matrimonio, segundo, ese es otro rollo. Lo que le estoy diciendo es cuál pudo haber sido el contexto de esto que dijo Pablo aquí. Entonces, una persona que hubiera pasado por esto, que hubiera tenido más de una esposa, aunque sabemos que legalmente solamente hay una forma en la que una persona puede divorciarse y volverse a casar, pero aun cuando fuera eso, una persona que hubiera tenido más de una esposa en ese momento no podía ser anciano de la iglesia. Lógicamente luego surgen otras preguntas como, bueno, una persona que es viuda y se vuelve a casar, si una persona está fungiendo como anciano de la iglesia y se muere su esposa, ¿puede seguir siendo anciano de la iglesia? No, necesita renunciar. ¿Sí? Pero si esa persona vuelve a casarse, puede volver a ser anciano de la iglesia porque sigue teniendo una sola mujer. El punto aquí es lo que está detrás del mandamiento. Si ellos iban a cuidar de la iglesia y ellos iban a aconsejar a la iglesia, ¿cómo podían ellos aconsejar a un matrimonio que no se separara si ellos habían hecho eso? Por eso es que Pablo dice, y Dios dice, que tiene que ser marido de una sola mujer. Pero no es así cuando una persona enviuda. En realidad no es que su matrimonio se haya deshecho, sino que quedó viudo en ese momento. Entonces, eso es lo que yo pudiera decir con respecto a marido de una sola mujer, es en el momento en que viene ser anciano de la iglesia. ¿Sí? ¿Cuál es su situación marital? Esa persona tuvo primero una esposa y luego su esposa lo traicionó y él se volvió a casar, no puede ser anciano de la iglesia. Ha tenido 2 esposas. ¿Sí? Y no es por viudez. Cuando leemos, por ejemplo, en Romanos capítulo 7, vayan ahí a Romanos 7 por un momento, y vamos a ver qué es lo que hace que se rompa el vínculo del matrimonio. Romanos capítulo 7 dice que es la muerte lo que ocasiona que se rompa ese vínculo del matrimonio. Romanos capítulo 7 dice, estoy usando mal, espérenme. Romanos 7, ya lo encontré. Dice, obviamente está hablando aquí de la ley, ¿verdad? De la ley y de la gracia. Pero usa ese ejemplo del matrimonio. Dice, así también, dice en el verso 2, porque la mujer casada, y el hombre también, está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en la vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no es adúltera. ¿Sí? Entonces, la única causa que puede hacer que una persona que haya tenido más de una esposa pueda cumplir con el mandamiento de tener una sola mujer, ¿sí? Hermanos, es que esa esposa haya muerto. ¿Sí? Si no, no pudiera calificar. ¿Ok? Otra vez, eso es mi respuesta. La respuesta verdadera la tiene Dios. Pregúntele a Dios y ore a Dios, ¿verdad? Para que Dios le dé sabiduría. Al menos eso es lo que yo he podido entender en lo que he estudiado y lo que he escuchado también de otros hermanos que han hablado sobre ese tema. ¿Ok?
Ahora, también está la pregunta acerca de los hijos creyentes. ¿Sí? Hijos creyentes. Bueno, fíjense, vamos a ir ahí a Timoteo. No me voy a extender mucho, hermanos. Fíjense, en 1 Timoteo capítulo 3, dice que el obispo sea irreprensible y luego sobrio, etcétera, que gobierne bien su casa, pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de ella? Pero luego en Tito capítulo 1 dice, porque es necesario, perdón, el verso 6, el que fue irreprensible es una mujer y que tenga hijos creyentes. Fíjese, que tenga hijos creyentes. Aquí hay varias cosas que surgen en esta pregunta, ¿verdad? No sé cuál sea el propósito, pero, por ejemplo, muchos dicen, hijos creyentes todos tienen que ser creyentes. Bueno, la Biblia en primer lugar no dice que todos, solamente dice que tenga hijos creyentes. ¿Sí? Pero no se trata, por ejemplo, de que si yo le pregunto a Mía, ¿tú crees en Dios? ¿Crees en Dios? Se va a decir que sí. ¿Tú crees en Dios, Zoe? Y no se trata de eso, ¿ok? Un hermano lo oí que lo interpretó así, es un error. Hijos creyentes aquí se refiere a hijos que han creído en la fe de Jesucristo. Hijos que han obedecido el Evangelio. ¿Sí? No dice que todos, solamente dice que tenga hijos creyentes. Un padre puede haber tenido 5 hijos y puede ser que de esos 5 hijos 4 sean creyentes o 3 sean creyentes y 2 no. Entonces, ¿podría calificar para ser anciano? La pregunta es, ¿tiene hijos creyentes? Sí, sí tiene hijos creyentes. ¿Sí? ¿Todos? No todos, pero la Biblia no dice que todos. ¿Sí? Ahora, otro punto es, bueno, ¿y qué si ese hermano que va a ser anciano de la iglesia tiene 3 hijos, 2 son ya jovencitos, pero todavía tiene uno que tiene 10 años, y esos 2 que ya son jovencitos son cristianos, pero el que tiene 10 años todavía no, porque todavía no está en edad, ¿no puede ser anciano? Y sí puede, porque tiene hijos creyentes. ¿Sí? Pero volteemos, pongámoslo al revés. ¿Qué pasa si un hombre tiene 5 hijos y nada más uno es creyente? Entonces, veamos lo que está detrás del mandamiento o del requisito. ¿Cuál es lo que está detrás del requisito? Que si no supiste gobernar tu propia casa, ¿cómo puedes cuidar de la iglesia de Dios? Lo que dice que gobernaste bien tu casa se ve reflejado en que hayas tenido hijos creyentes. ¿Sí? Eso es lo que dice que gobernaste bien tu casa, y eso es lo que va a decir que te interesa cuidar la iglesia de Dios porque te interesó que tus hijos se convirtieran al Señor. ¿Sí? Entonces, un padre pudo haber hecho todo su esfuerzo para que sus 5 hijos obedecieran el Evangelio, pero al final de cuentas, no debemos olvidar que no es de todos la fe. Y si un padre hizo todo su esfuerzo para que todos sus hijos fueran creyentes, pero de esos 5, solamente uno decidió no obedecer el Evangelio, no creo que haya impedimento para que él pueda ser anciano de la iglesia. Sí, el hermano Pedro Sánchez, un hermano de Chile, contaba la historia de que en un proceso de selección de ancianos que ellos tuvieron, había un hermano que era un excelente hermano que trabajaba y ayudaba mucho a la iglesia, tenía creo que 3 hijos, 2 hijos eran los bautizados y uno no estaba bautizado. Así que dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Entonces dijeron, vamos a ir con el hijo. Y fueron y le preguntaron al hijo. Ese hijo ya era grande y había crecido en la iglesia también, solo que nunca se bautizó. Entonces, cuando los vio llegar, les dijo, yo sé a lo que vienen. Vienen a preguntarme si mi papá en realidad puede ser anciano. Y les voy a decir una cosa, no hay un papá mejor en el mundo que mi papá. Y no hay nada que él no haya hecho para que yo sea cristiano, ¿sí? En el mundo. Él ha hecho todo lo posible para que yo sea cristiano. Pero yo no quiero ser cristiano. Pero si ustedes me preguntan si él puede ser un buen anciano, él podría ser el mejor anciano. O como alguien dijo alguna vez,
A veces hay hermanos que tienen hijos que son cristianos y se portan peor que aquellos que tienen hijos que no son cristianos. ¿Sí? Entonces, en resumen, la Biblia no dice que todos. ¿Sí? ¿Que hay que ver cada caso en particular? Creo que sí. Habría que ver cada caso en particular. Ahora, sin embargo, fíjese en esto. Usted, la iglesia, es la que lo va a decidir. El predicador lo puede enseñar de una manera o de otra, pero al final de cuentas ni soy yo, ni es el predicador el que lo va a elegir. Son ustedes. Y cuando la iglesia piensa que todos, al final de cuentas ustedes van a elegir. Si la iglesia piensa que una sola mujer y que alguien que enviudó no puede ser, la iglesia lo va a elegir, no nosotros. ¿Se fijan cómo Dios es tan sabio? Que pone en la iglesia la decisión. Y aunque la iglesia piense de otra manera y el predicador lo piense de otra, la iglesia al final es la que lo va a decidir. ¿Ok? También había la pregunta, hermanos, de cuáles podrían ser las formas de enamorar a una iglesia sobre el ancianato, hablar mucho de esto, hablar mucho de la bendición que puede haber al tener ancianos, hablar mucho de cuál es la labor que van a hacer los ancianos, ¿sí? Trabajar mucho con los hermanitos que creemos que pueden calificar, ¿sí? Y ¿saben cuál es el primer paso? Para tener ancianos es convertir varones. Conviertan varones, hermanos, ¿sí? Una vez que la hermanita ya se convirtió, vayan por el esposo, vayan por él, a que se convierta también, ¿sí? Esa es la manera. ¿Cuáles son las diferencias, dice también, de una iglesia con ancianado y una que no lo tiene? Bueno, las dos son bíblicas. No depende de que tengamos ancianos para que lleguemos al cielo. Pero lo que sí le digo es que una iglesia que no tiene ancianos siempre estará deficiente, porque le faltará eso que veíamos al principio. ¿Se acuerdan? De que la organización que Dios eligió para la iglesia es que haya ancianos, ¿sí? Una iglesia que tiene un grupo de ancianos, tiene alguien que está cuidando espiritualmente de la iglesia. Una iglesia que no los tiene, tal vez el predicador haga algo, algunos hermanos hagan algo, pero al final de cuentas nadie es responsable al 100%. ¿Puede la iglesia retirar a un hermano del ancianado? Sí, sí puede, pero lo tiene que hacer a través del predicador. Mire, 1 Timoteo, capítulo 5, dice, un hermano dijo una vez, no pongas ancianos porque luego para que los quites, qué difícil es. No podemos tener esa idea, hermano. Mire, capítulo 5, verso 19, contra un anciano, ¿quién le habla aquí? Pablo. ¿A quién le está hablando? A Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Un predicador, ¿sí? Contra un anciano, dice, no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos, y estos ancianos son los ancianos que cuidan de la grey, ese es el contexto. Dice, y a los que persisten en pecar, ¿quiénes son esos que persisten en pecar? Los ancianos que persisten en pecar, dice, repréndelos delante de todos para que los demás, ¿quién? Los demás ancianos también teman. Mire, Dios es tan sabio que ha puesto un balance en la iglesia, ¿sí? ¿Quién corrige al predicador? Los ancianos. ¿Quién corrige a los ancianos? El predicador. Si en una iglesia hay un grupo de ancianos y uno de esos ancianos ha dejado de cubrir los requisitos, o está actuando con señorío sobre el rebaño, está haciendo algo impropio, el predicador es el primero que le tiene que decir. Y puede actuar en esa reprensión, como dice Pablo a Timoteo. ¿Ok? Claro que la iglesia tiene que conocerlo, tiene que saberlo, pero no es la iglesia la que lo tendrá que decidir, sino Dios mismo a través de su palabra. ¿Ok? También dice también, ¿a qué edad se puede ser anciano o pastor? Bueno, pues no hay edades, ¿verdad? No hay edades, pero tiene que ser lo suficientemente grande como para tener hijos convertidos. E hijos convertidos que hayan podido ya dar muestras de su fidelidad también. ¿Ok? No creo que una persona que esté en sus 30 pueda ser anciano en la iglesia. Y si está en sus 40, creo que tendría que estar al final de sus 40 para poder serlo.
Pero hay un problema ahorita aquí. El problema es que nuestros hijos se están casando muy grandes, ¿sí? Yo le digo a un estudiante que tengo ahí en la escuela, tiene 47 años o 46 años y tiene un niñito de 2 años. Le digo, pues ¿cuándo vas a poder ser anciano tu hijo? ¿Verdad? Y más bien ya eres anciano de edad, ¿verdad? Le digo, en lugar de hijos tienes nietos, ¿sí? Entonces, no hay una edad, pero sí tiene que ser lo suficientemente grande como para tener experiencia, porque el término anciano implica experiencia, ¿ok? ¿Qué incapacidad física impide ser anciano? Pues el que no pueda desarrollar su labor, ¿sí? El que tal vez no pueda moverse fácilmente como para estar visitando a la hermandad, pudiera ser eso, ¿sí? Pero pues si hay maneras de que se pueda suplir eso, puede ser tranquilamente anciano de la iglesia. Bueno, allá es la misma sobre la edad. Y dice, si alguien es retirado del ancianato, ¿puede volver a ser elegido si se arrepiente? Bueno, yo creo que sí. Acuérdense que hablamos de que irreprensible no significa que no tenga defecto. Claro que habría que dar muestras claras de un sincero arrepentimiento de lo que hubiera hecho. ¿Puede un hermano joven ser anciano? No. Definitivamente no. ¿Ok? No hablamos aquí, sé que tal vez a lo mejor ya lo han hecho en otras ocasiones, en las clases que han tenido con los hermanos, y si no, creo que lo van a tener en algún momento, los 3 términos que se usan en la Biblia, ¿verdad? Para hablar de los ancianos. Ancianos, que la palabra griega es presbúteros, que indica experiencia, edad, madurez. Entonces un joven pues no puede cumplir con eso. Y las otras palabras, pues, la palabra obispo, episcopos, que implica la supervisión de la iglesia, y la palabra pastor, poimen, en griego, que implica el pastoreo, el apacentar, el cuidar, sanar, proteger a la iglesia, guiar a la iglesia. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Hermano, un anciano también puede predicar igual que un predicador. Sí. O sea, tiene la experiencia para dar una predicación. Los ancianos, acuérdense que no tienen que ser neófitos, ¿verdad? Y además tienen que ser retenedores de la palabra fiel, para que a través de su sana enseñanza ellos puedan corregir a los que se oponen. Inclusive, con respecto a los falsos maestros, se les dice que ellos necesitan taparles la boca, ¿verdad? Entonces, ellos tienen que ser aptos para enseñar también, ¿sí? Entonces, si la le entendí bien, la pregunta es, si alguien que es predicador puede ser también anciano al mismo tiempo, sí. 1 Timoteo capítulo 5 lo dice, ¿verdad? Que los ancianos sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Sí, sí puede ser, pero va a tener que hacer una diferencia muy clara entre las 2 labores que va a hacer. Como anciano está encargado de una cosa y como predicador de otra cosa. Y no puede usar su autoridad, por decirlo así, como anciano, desarrollando su labor como predicador. Como predicador va a tener que sujetarse a lo que los demás ancianos que trabajan como ancianos con él digan o decidan. ¿Okay? O sea, no puedes manejar las 2 cosas. O eres predicador o eres anciano, o puedes manejar las 2 cosas. Sí, sí se puede. ¿Ok? ¿Alguien más, hermanos? Pero repito otra vez, yo no soy una autoridad en cuanto a eso. La autoridad es Dios y es el Señor, ¿verdad? Sé que hay que estudiar muy detenidamente los requisitos. ¿Ok? Bueno, ¿hay otro? ¿Un himno? Pues Dios les bendiga, hermanos, y muchas gracias por sus atenciones. ¿Ok? Y es un privilegio estar con ustedes, y que si un día llegan a establecer ancianos, me invitan para venir ese día. Bueno, pásenlo. Vamos a extraer el coro 61. Santuario. Señor, prepárame